¿Qué tal? Estamos acá más, soy Trivent y vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Lim. Vamos a hablar del deck de Odyssey, que es un deck que en realidad no está nada mal. Es un deck que sí que tiene sus problemitas y bastantes, pero no es tan horrible como parecía al principio. Es muy decepcionante porque las cartas no son increíbles ni hacen mucha cosa, pero no va a ser tan malo porque el líder no es tan malo. Vamos a ver ahora lo que hace y hablamos un poquito de él. Tenemos por aquí lo que sería este deck, que es Lim, como estáis viendo, es esta carta aquí, y es un deck verde morado. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a ir a hablar de el torneito que vamos a tener este fin de semana. Comentaros primero de todo que tenemos crossguildtcg.es, que es la paginita nueva que tenemos para ver pues lo que sería todo el contenido que podemos poniendo por aquí. Por ejemplo, este videito que estáis viendo de Versus, que explica cómo funciona este torneo, lo podéis ver directamente, toda la información. Y aparte tenéis lo que serían los eventos. Bueno, también tenéis los miembros, pero estamos ahí todos. Los eventos, que lo importante es que tenemos aquí el torneito de CrossGuild. Podéis ir directamente, tenéis toda la información del mismo, va a ser online, va a ser con cam y va a ser el sábado. Así que os incito a todos a que vayáis y que veáis que es 3 euritos, es barato, tenéis una caja de premios para 64 personas y eso, si vemos que va funcionando y os va gustando, haremos todos los meses con la tienda que es Atenea Shop. Simplemente eso y volvemos al vídeo. En este caso vamos a hablar de Lim, como he dicho antes, y vamos a hablar de que por qué creo que no va a ser el peor deck de la expansión. Porque ahora hablaremos del siguiente, hay uno que me parece que pinte incluso peor y... hostia, Aún así, no es tanto que el deck sea muy malo, sino que tiene esta primera línea de texto que es horrible, que es Your Characters Enter Play Rested, es decir, todo entra girado, todo, y eso es muy problemático. Sí que tiene alguna interacción buena con según qué cartitas, pero es muy problemático. ¿Por qué? Porque entra girado, ya le pueden pegar y es un problema. A cambio, tiene un efecto bastante decente. Tú desde turno 2, es decir, gastando 3 dones, puedes empezar a sacar bichos. Te pone un don girado y aparte te juega un coste 5 menor Odyssey. Te limita el arquetipo, ese es otro de los problemas, que el arquetipo tiene que ser bueno para que el deck sea bueno, y vamos a ver que realmente el arquetipo no es tan bueno. Tenemos ya 17 putísimas cartas, es una barbaridad. No sé cómo han enseñado tantas, ni por qué han enseñado tantas de este deck. De los otros tenemos 4 o 3 cartas más o menos de cada deck, entonces es extraño, prácticamente está todo el deck puesto. Te están puestos 2 promos, que esto es un counter 2K, nada interesante, que gana más 1000 de poder. Tenemos un blocker, que este también es simplemente otro promo, que si tienes 2 o más Odyssey se endereza, no es mal blocker, pero claro, es un blocker que no hace nada técnicamente. Entonces es como... es un poco problemático, porque claro, tú esto lo giras normal, tú tendrías un blocker de 2-2000 con counter, que es estándar vainilla, que es de otros decks, pero aquí no puedes tener eso, porque ¿qué? Entraría girado. Entonces necesitas un bicho que entre girado. Y encima es un problema porque tienes que tener 2 o más Odysseys. Entonces tienes que tener otro Odyssey. Si tú estás jodidísimo y necesitas que este blocker entre y te salve la partida, no va a poder hacerlo porque... a no ser que tengas otro bicho, si no tienes ninguno en mesa, no hace nada. Es otro de los problemas, tienes que mantener esa mesa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estos costes 5 o 6 mil, que son Luffy, el principal, tenemos un Ace, que es counter 2K, pero también lo puedes bajar, no está tan mal, y luego tenemos otras cartas como Duffy, tenemos a Sanji, tenemos Croco, que da igual, el Lo, que ni lo cuento, el Buscador, Sabo, y... ¿me falta alguno más? No. Tenemos Sabo, Ace y Luffy principalmente, y el Duffy. El Duffy es un blocker que se endereza al final del turno si tienes 2 girados, no está tan mal, es parecido al otro blocker, pero el coste 6 está bien, el coste 5 quiero decir, entonces lo puedes bajar bien. Y luego tienes las otras cartitas, una de ellas es el Luffy, que es como de las principales, que lo que hace es que si tienes 2 girados, gira un bicho del rival o un don. No es horrible, ¿por qué? Porque le giras un bicho de 6 o menor, entonces ya puedes pegarle tú a él, entonces estáis jugando ese parte de recursos. ¿Qué pasa? Tú rampeas, tú tienes una buena curva, por decirlo de alguna manera. Tú vas primero, tienes un don, luego pillas 3 dones, ¿y qué vas a hacer con esos 3 dones? Tú vas a bajar el Luffy, ¿no? Porque no te sirve para mucho, el Ace tampoco, porque es un 5000 girado, entonces le van a pegar y no consigues value. Vas a bajar normalmente o bien un blocker, como este, o bien el Sanji, que puede ser, si te lo matan, un value, o bien, si no, el Sabo, que es la cartita que quieres bajar. Es una cartita un poco floja para lo que es, porque es buen ataque una vez por turno. Si tienes más 3 o más girados, robas carta.
Es un poquito flojo, te da recursos que necesitas con el deck, como he comentado, porque tienes que defender estos bichos, pero es bastante flojo. No hay ningún 7000 por 5, creo que, que piensa que estaría muy roto, pero creo que le hace falta un poquito más y yo creo que no va a recibir muchísimo más porque ya ha recibido casi todo el deck. De todas formas, pues eso, el turno 2 ya tienes un 6000 en mesa, que el siguiente turno, si sobrevive, puedes hacer un combito que no está nada mal. Es decir, si tú pones este bicho, te quedan... vas a 4 dones gracias a la habilidad del líder porque rampeas. Y con esos 4 dones al siguiente turno estás en 6. Puedes tener 3 dones para hacer la habilidad. ¿Qué te va a permitir? Por ejemplo, pues sacar sacar el blocker, sacar cualquier cosita. Y luego vas a poder también sacar Lim. ¿Qué va a pasar con Lim? La vas a bajar, es el buscador del deck, que no está mal, es un 5000, no está mal, y al final de tu turno, si tienes 3 personajes, se endereza. Entonces vas a tener 3 en principio, uno va a ser el Sabo, otro va a ser Lim, que ya estará girada, y otro va a ser el personaje que entre. Un Sanji, un blocker de Doflamingo, lo que sea, que por ejemplo esto también se puede enderezar. Entonces ya tendrías 2 personajes enderezados al final del turno. No estaría tan mal dentro de lo que sería el juego, ¿vale? Porque si ya tienes eso. Es decir, si tienes Rested Characters in play, si tienes los 3 en girado, se enderezaría este. Luego este si tienes 2, se enderezaría y te quedaría solo el Sabo girado. Ya habrías robado una carta en el proceso. El combo no suena mal, ¿no? Porque te estás yendo a 7 dones, estás teniendo lo que sería 3 bichos en mesa y pues estás manteniendo esa presión de campo. Lo bueno es que el líder puede atacar, no es como otros líderes como por ejemplo el Iceberg que hace cosa parecida pero no puede atacar, entonces eso tiene esa ventajita, pero el problema es ese, que tiene todo girado y les pueden pegar. Aún así es eso, sigue haciendo presión de campo. Yo creo que esa presión de campo, si tú la mantienes y tú consigues mantener esos recursos, defender un poquito, no va a ser tan horrible. Porque en ese momento, ya te digo, te vas a 7 dones. 7 dones no es tan horrible. ¿Por qué? Porque te va a 9, que es tu boss. El problema del mazo para mí es este boss. Sinceramente, no es malo per se, pero no es bueno. No es suficiente justificación como para decir el deck es bueno. No te limita nada el deck, tú puedes llevar otros bosses, pero hay que tener en cuenta que los bosses entran girados. Es decir, tú no puedes jugar un Kid y hacer el efecto. Por ejemplo, tú vas a meter un Kid de coste 8 y va a entrar girado, entonces no te puedes meter ningún blocker. Si has metido el Dofi antes, pues igual está bien, pero no puedes tirar ese turno, meter otro blocker, entonces es más fácil que te lo maten. No puedes usar el Rocinante, por ejemplo, porque cuando entras se gira y hace efecto. Tienes un montón de bichos que en realidad estás un poquito limitado. Sí que puedes llevar un Dofi, pero entra girado, un Jodi, no tiene Rush. Son, veis, problemitas que tiene el mazo que la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hace el boss. El boss te endereza 3 dones, si tu líder es Odyssey, nada mal, y te da esa parte de recursos que faltaba, te los pone un poquito. Es decir, que cada vez que has atacado al oponente, una vez por turno, puedes crear un don y da más 2000 a una batalla. Entonces está muy bien, es un counter más 2000 por turno, es gratuito esto, bueno, vale, cuesta un don, pero no es demasiado. Entonces está bastante bien porque esos recursos que hemos dicho que te iban a faltar, ya estamos diciendo que es turno 4, no es una barbaridad, es turno 4, ya estamos en 9 dones, ya estamos tranquilamente yendo primeros con un boss que por delante del rival, el rival se va a ir a 8 dones y va a sacar su boss, es verdad, pero por ejemplo con Moria o lo que sea, pero sigue siendo un 9000 que te ha costado 6 virtualmente y te permite usar de nuevo la habilidad del líder. Tenías 3 bichos en mesa si no te habían limpiado, algo te habrán limpiado, con esto 4, con la habilidad de líder 5. Es decir, estás metiendo mucha presión en campo. Problema, recursos. Solo tiene un buscador, solo tienes ese robo tonto del Sabo, entonces es como que es muy idílico el tema de que esto funcione bien. Aún así, no es tan malo. Por ejemplo, esta cartita tampoco está mal porque te permite que los Odysseys no sean destruidos ese turno. Entonces, por 4 un 5000 que protege todo tu campo, está muy bien. Está muy bien. ¿Vale? Al fin y al cabo es como un Sabo, más o menos, que el Sabo es una carta rotísima. Entonces, está bastante bien poder tener esto. Tiene que haber 2 girados, pero bueno. ¿Vale? Tienes alguna otra cartita útil. Esto no puede ser matado en batalla por líderes, entonces es más fácil que sobreviva. Tampoco es nada de otro mundo. Esto te revive costes 4, que normalmente va a ser el buscador, que está bastante bien. O te puedes revivir el coste 4 que acabamos de ver, para que nada muera ese turno, por efectos. No está mal, pero para eso ya lo sabría el rival, entonces tampoco es tan increíble. Y luego tienes el Sakazuki que destruye un coste 5. Sin más, no creo que se lleve tanto. No es malo, pero no comba con el deck porque es coste 6. Entonces, pero bueno, que ya vemos que la mecánica está ahí. Es decir,
el turno que tiene no es tan malo. La curva está bien, está pensada. El problema es que los bichos no hacen mucha cosa, como estamos viendo. Tiene este evento que es bastante bueno. Si tienes 2 o más giradores y es Odyssey, un personaje o tu líder ganan 2000. Entonces te permite defender bastante bien un personaje, o cuando te vayan a intentar terminar, si no han ido a limpiar bichos y sigues teniendo bichos, puedes darte ese más 2000 para ser un 7000 ese turno. Puedes jugar más tranquilo y comerte vidas o... El problema es ese, que no vas a necesitar, ¿no?, defenderte a ti mismo, porque seguramente no te vayan a quitar vidas, vayan a quitar a los personajes y necesitas esos recursos. Es un poquito el problema que creo que tiene el deck en ese sentido. Este es una destrucción, simplemente, que no es nada del otro mundo. Y bueno, falta el Resonante, que es otro blocker sin más, que tampoco es malo, porque se endereza también. Entonces tienes estas cartitas que te permiten, pues eso, jugar con los blockers, que tienes 3 más o menos, dentro de lo que cabe. También puedes jugar con todos esos costes 5 de 6000 de poder. Pero el problema para mí es los bosses. No sé si hay algún boss verde que pueda hacerle uso. No sé qué opináis vosotros. No sé si encontraréis alguna forma de jugar este deck. Pero es lo que digo, este deck me parece realmente interesante. Me parece que es un deck que puede llegar a tener uso. El problema es lo que digo, las cartas se han quedado un poquito flojas. Creo que le faltaba un poco más a las cartas, un poco más de efectos. Porque sí, yo creo que tenían miedo de que, como salen gratis, no gratis, pero salen por 3 en lugar de por 5, tenían miedo de que fueran demasiado potentes. Y no lo son, para nada, ya veis, son mediocres. No son malas, pero es que hacen poco. Gira un bicho, se endereza, gira un bicho, busca... Es que ya veis, no hacen demasiada cosa, es el problema para mí del mazo. Pero para mí, realmente, yo creo que no va a ser el peor mazo, y el que peor pinta para mí ahora mismo es este deck de aquí, que es Crocodile. Buggy. No voy a hablar mucho de Buggy, lo haremos para otro vídeo en el que haya más gente, pero el problema es que tienes que pagar. El efecto es básicamente un vainilla, porque tienes que pagar 5 dólares y descartar una carta para jugarte un Crossguile. Esto puede estar rotísimo, pero no lo va a estar, porque los únicos Crossguile que tienes son un coste 7 y un coste 6. Y ese es el problema, que si solo hay coste 7 y coste 6... ¿qué va a pasar? Que no va a servir para nada el efecto de Buggy. La única opción de que se salve este deck es que Buggy tenga más coste que Crocodile y que Mihawk. Pero me parece prácticamente imposible, me parece muy, muy difícil que hagan eso. ¿Por qué? Porque se supone que son más poderosos tanto Mihawk como Crocodile. Así que sería extraño, sería muy raro que este Buggy tuviera más coste. No lo sé, igual de repente sacan esa SR de Buggy que está completamente rota. De hecho, no hay más SRs para el deck, porque son Croco y Mihawk, así que sería una rare, y se me haría muy raro que fuera el boss del mazo, a no ser que sea la Secret. Que la Secret, veremos si es una Secret tocha, igual se puede salvar un poquito el mazo, pero por ahora no le veo mucho, porque no parece que vaya a ser un mazo bastante decente. Ahora sí, lo dejamos para otro videito. Simplemente deciros eso, hablar un poquito de lo que era Odyssey, comentaros de nuevo el tema del torneito, que si estáis interesados, pues ya sabéis, os dejo en la descripción, os dejaré por aquí todo lo que sería el videito, bueno, el link para apuntarse tanto en Ateneas como en nuestra web. Y poquito más. Muchísimas gracias por estar por aquí otro día más. Nos vemos mañana en otro directito y en otro vídeo. Y ya está. Hasta la próxima, nada más. Chao, chao.